Segundo bloque en Alterna, y como lo anticipábamos, nos vamos a meter de lleno en un tema que, claro, en el último año, no sé si se había hablado tanto, no sé hace cuánto que no se habla tanto, Sí. ni siquiera sé si está tan bueno que se hable tanto. Es lo que voy a decir. ¿Por qué lado vas, digamos? No sé, estoy dudando, porque de repente somos todos expertos, opinólogos Sí. en vacunas, qué sirve, qué no, qué componente 1, qué componente 2, qué 3 dosis, qué 2 dosis, que te meten un chip, Claro. el 5G, que controlará Bill Gates nuestras mentes. No, que tienen que tener cierto periodo de prueba porque yo Claro, no sé cuánto periodo de prueba. claro, ¿Qué que sé yo? si estamos en fase 1, fase 2, fase 3, que si era fase de COVID o fase de prueba de la vacuna. Claro. De repente se empezó a hacer todo un lío y claro, de repente fue como, che, estamos en medio de la pandemia, estamos Sí. hablando de vacunas, tenemos en Vorterix una columna de divulgación científica Veamos qué onda, qué pasa. y digamos. mejor preguntémosle a los que saben, y por eso obviamente lo tenemos a Santi, lo tenemos a Juanjo, que nos van a dar una mano, nos van a ayudar a desasnarnos en cuanto a materia de vacunación. Primero te saludo, Santi, acá en el piso. Santi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Bien, todo Acá bien. está Santi presente de forma presencial acá. y Juanjo de forma online, que lo vemos ahí. ¿Qué fondo tenés hoy, Buenas. Juanjo? No puedo ver bien ahí. En el Hoy laboratorio. una producción de vacunas ahí de fondo. Estás produciendo vacuna. ¿Para qué, Juanjo? Estas deben ser vacunas de... Para antivacunas. Sí, para COVID. Claro. Vacunas para antivacunas. Esa no sabemos si es la Eh. Sputnik, si es la Pfizer, si es la Covishield, si es la Sinopharm, la Sinovac, la Johnson & Johnson. Ya estoy cansado. Claro. Mira, esas son las que se conocen nada más, Claro. porque a diciembre del año pasado ya habían más de 200 en prueba. En prueba, para- mirá vos. Uy, pará, ya arrancamos con ese bombazo y me quiero quedar ahí. ¿Quién nos puede sorprender que esté haciendo ¿Cómo que vacunas? Claro. Pará, 200 vacunas en fase de prueba ya había a diciembre del año No es pasado? Lo que pasa ¿cómo? es que hacer una vacuna tiene muchas etapas. Claro. Entonces hay algunas que están en etapas más Tempranas, nobles, claro. por decirlo. Claro, Y sí, ya había- totalmente. y ya había 200 intentos de distintos laboratorios y distintos países. A full. Pero vos tenés en cuenta que cuando se elabora una vacuna, de aproximadamente 100 vacunas, 7 son las que van a pasar a una etapa de ensayos clínicos, que Claro. es lo que estamos viendo ahora. Entonces, si ya tenemos 200 que era hasta fin de año pasado, y bueno, si calculás las que hay, que están Claro. circulando ya, y están esas 7 y un poco más. Sí, Claro. sí. Buen dato ese. Sí, Claro. totalmente tiene. Porque hoy tenemos la Sputnik, tenemos la Pfizer, tenemos Sinovac, Sinopharm en China, AstraZeneca. tenemos la de Oxford, AstraZeneca, estamos trabajando, Cuba ya presentó lo que es la Soberana. Está Moderna. Moderna. Hay varias Sí. que están circulando con diferentes tecnologías y bueno, hay que ver cuál es por qué hay tantas tecnologías y para eso a mí me gustaría hacerles una pregunta así Dale. muy contundente, a ver si ustedes tienen idea. ¿Puede de hace responder cuánto Santi por que hay nosotros? Vacunas. ¿Hace cuánto que hay vacunas, que tenemos vacunas circulando, digamos? ¿Cuándo se inventó la primera? Si La ustedes primera tienen idea. vacuna La primera vacuna. de un mundo Tienen de la un- historia. Tienen unos años. Uf. Yo voy a decir que tiene 70 años. Yo en los años 50, no sé. También. Yo digo siglo XVIII. No, para trampa. Bueno, ¿Me estás jodiendo? él tiene ¿1700? Trampa ahí. Pero ya había vacuna en. ¿En 1700? La primera vacuna salió hace 225 años. ¡Wow! Me quedé corto 2 por, siglos y un cuarto. por, dos por siglos. 150 años. Me quedé Sí, corto. sí, le erramos por poquito, bueno. Sí, siglo XVIII. Hay un margen de error siempre. Pero Sí, ¿cómo, o cómo sea, era de ya que la una gente? de las grandes controversias que hay con Sí. respecto a las vacunas es que dicen, por ejemplo, con estas vacunas que vemos ahora, dicen, las han sacado muy rápido, ¿cómo puede ser posible que nos pongamos una vacuna que la han Sí. hecho en un año o menos? Sí, cuando supuestamente dicen que tiene que tener un periodo más amplio de años, de pruebas y De- demás. 30, 40 Ujú. años, pero hay que pensar de que la primera vacuna se creó hace 225 años. Sí. Es más, vacuna, no sé si ustedes saben qué es lo que significa vacuna. No, No. pero estaría bueno saberlo, amigo.
Vacuna viene básicamente del latín vaca. Ajá. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando la primera vacuna que se crea es la vacuna contra la viruela. Es la única enfermedad que hemos erradicado del planeta gracias a las vacunas y una campaña muy intensiva de vacunación. Claro. Que en 1980 se registró, en el 77 más o menos se registra el último caso en África, Ajá. creo que era en Sudán, y después ya para el 80 ya se establece que la viruela había sido erradicada. Y comienza en 1796, cuando un inglés, Edward Jenner, se fija que las mujeres que las lecheras que obtenían amamantaban, la leche digamos. de las vacas, Ah. obtenían leche de las vacas, Sí. no desarrollaban la viruela. Ajá. La viruela, o sea, no la conocemos hoy en día ya porque es una enfermedad que ha desaparecido, Claro. pero una enfermedad muy visible que generaba pústulas en la piel, era bastante agresiva, causaba la muerte y si no causaba muchos problemas a lo largo de la vida de la persona que la padecía. Pero bueno, se sabía ya de que la persona que cursaba la enfermedad y se curaba tenía una inmunidad, es decir, quedaba protegido para esa enfermedad por el resto de la vida. Y este investigador había visto que estas mujeres no se contagiaban. Entonces va a ver qué era lo que pasaba y resulta que las vacas tenían una forma de viruela vacuna, que era exclusivamente de ellas. Entonces ahí parece que se inmunizaban contra esta enfermedad. Claro, por ese contacto, Entonces, digamos. Claro, ahora estamos hablando de 1796. ¿Qué se le ocurrió a este hombre hacer? Dice, bueno, probemos a ver si es así. Pura Entonces observación. había, digamos. claro, un niño de 8 años que es James Buenísimo. Phipps, lo vacunó, que esa fue la primera vacuna y fue el primer individuo vacunado en la historia, Ajá. que con 8 años recibió la vacuna. O sea, le inoculó esta viruela de la vaca. Claro. Y después, para no quedarse corto, le inoculó con la viruela. mirá. La que afecta a los humanos. Vamos a rematarlo Polémico, bien, ¿no? claro. Polémico. Claro, ¿no? Sí, sí, claro. sí. Eso hoy en día no se haría ya como lo que hemos visto. Tenía la autorización de los padres, por lo menos, ¿no? Le hizo firmar Tiene un que haber documento. muchos comités éticos y todo eso. Esto no se haría así ahora. Mary Jane, ¿qué estás haciendo? Claro. Mary? Claro. La notita Claro, del colegio. Autorizo Claro. a mi hijo. Y bueno, y no se contagió de viruela. Entonces, a partir de ahí empieza la historia de las vacunas. Obviamente antes ya se habían probado. Muchas culturas han utilizado diferentes modos para combatir infecciones o combatir unas cosas que se hacían, por ejemplo, en China, si mal no recuerdo. Claro. Ellos cuando manipulaban algunas serpientes para evitar morirse por las picaduras, por el veneno de algunas serpientes, lo que hacían eran inocularse pequeñas cantidades de veneno. Claro. No tiene nada que ver con una vacuna, pero es más o menos lo que sigue el paso. Y, a ver, yendo al cómo funciona, porque también esto empezó a dar mucha vuelta de que con esto, ¿no? Como, bueno, un poco el ejemplo, que te meten el virus, que te meten no sé qué otra cosa, que funciona de tal manera. ¿Qué es y cómo funciona? A ver, una vacuna no es un antídoto para empezar, vamos Claro. a ir desde la nada, pero sería, la primera pregunta es, ¿qué es una vacuna y cómo funciona una vacuna? Bueno, primero y principal hay que pensar que una vacuna es un medicamento, como es la aspirina, como es un analgésico, así hay que pensarlo. Que no trata un síntoma, sino lo que hace es darte una protección. Y el ejemplo que dio Juanjo lo ilustra bastante bien. Lo que se hizo clásicamente, digamos, con las vacunas es administrar el patógeno, puede ser una bacteria, puede ser un virus. Por lo general las vacunas son bastante más para los virus, porque suele ser más difícil desarrollar antivirales. Ujú. Entonces es mejor prevenir la infección estimulando a nuestro sistema inmune, las defensas naturales que tenemos. Y para eso lo que se inocula clásicamente fueron el patógeno inactivado, o sea, sin su capacidad de desarrollar la enfermedad, o muerto,
Lo que hace esto es entonces estimular el sistema inmune para generar las defensas, atacar esa infección leve o al patógeno y crear las defensas y dejar la memoria para futuras infecciones. Claro. Esa memoria puede ser para toda la vida, puede ser por un determinado periodo y requiere por lo tanto entonces estos refuerzos que por ahí se da por ejemplo para la gripe. También se han utilizado subunidades del patógeno, una proteína, un azúcar, algo que tenga capacidad para estimular al sistema inmune. O bien, en caso del que el patógeno produzca un tóxico, como por ahí puede ser, no me acuerdo si la difteria, no recuerdo exactamente el ejemplo, pero también se usan esos productos de secreción que tienen los patógenos. Ya más moderno, hay nuevas tecnologías que lo que hacen es darle a las células de nuestro organismo las instrucciones para que produzcan esa subunidad. Por ejemplo, el COVID, el SARS-CoV-2 tiene esta famosa espina que le dicen que es con lo que permite hacer contacto con la célula, funciona como llave e ingresa al interior de la célula para después utilizar toda la maquinaria para producir copias de él y continuar la infección. Lo que se hizo ahora para varias de las vacunas como Pfizer, Oxford, incluso la Sputnik, es darle al organismo, a las células, esa capacidad para producir esa proteína S para luego presentarla en su superficie, que el sistema inmune lo reconozca y genere las defensas. Para ello tenés las vacunas de ADN y ARN, que lo que se da es la información genética en cualquiera de las dos formas, ADN o ARN, para que la célula produzca a partir de esa información la proteína. O sea, te estamos dando una instrucción. Estos se administran por el plásmido, que es una estructura circular, también de ADN, que se suele encontrar en otros organismos como las bacterias y que a través de todo este desarrollo tecnológico se ha podido aislar y se lo utiliza como una herramienta dentro de lo que es biología molecular, genética y todo eso. Y los más nuevos son estas vacunas de ARN mensajero, que es el que tiene la información para producir esa proteína y se la administra a través de vesículas de lípidos. O sea, tiene como una cáscara, un revestimiento que le facilita el ingreso a través de la membrana que rodea las células y ya queda disponible para después ser procesado y producir la proteína. Y en el caso puntual, por ejemplo, de Sputnik, se utilizan las vectores virales que se llaman. O sea, son virus de otra naturaleza que están inactivados, no tienen capacidad de infección y funcionan como un delivery. Okay. Es el RAPI, digamos. El RAPI. Sí. Bien, exactamente. Claro. Eso es lo nuevo que se está usando. Que son metodologías que ya se han utilizado para un montón de otras vacunas. Digamos, no es que esto es una metodología o un sistema nuevo que apareció ahora, sino que las otras vacunas que hemos tenido se comportan de la misma manera o transportan la información de la misma manera. No, esto es más nuevo. Esto es más nuevo. Sí se lo ha utilizado para otras cosas en la investigación, pero esto es un poquito más nuevo respecto de las primeras vacunas. Claro. Exactamente. De entre los tipos de vacunas, digamos, las más tradicionales que se utilizan son las inactivadas, atenuadas, vectores, unidad antigénica, esas que nombró. Todas esas se han utilizado a lo largo de los años. Hay muchos casos de enfermedades que se tratan por esto. Las únicas que son nuevas son las genéticas, las que utilizan ADN o ARN. Sí hay estudios que se están llevando a cabo, sobre todo lo que es vacunas para cáncer, porque se está trabajando con vacunas para algunos cánceres. Pero están en ensayos clínicos, lo que es la primera vez que se la está utilizando a escala masiva. Pero no quiere decir que sea una tecnología muy muy reciente. Claro, que eso también me parece que está bueno aclararlo. Cuando ustedes hablan de algo nuevo, no es que están hablando de algo de hace 2 semanas. No. Algo nuevo en ciencia pueden ser 5, 10, 15 años. Y aproximadamente. Claro. En este caso estamos hablando de 10, 15 años que ya se viene trabajando con este tipo de terapias. Obviamente, este tipo de tecnología depende mucho de avances en lo que es la tecnología en sí, es decir, qué es lo que te va a ayudar, los equipamientos que te pueden ayudar a mejorar estos compuestos.
Entonces sí, son bastante recientes si hablas a escala estamos pensando 225 años, Claro. que te saquen un estilo de esta vacuna así de golpe, sí puede ser de que llame la atención, por lo que uno piensa en la vacunación clásica. Muchacho, y le pregunto, por ejemplo, en el caso de una vacuna como el de la gripe común, que pareciera que es eterno, o sea, te la tenés que colocar siempre, digamos. Sí. Eso es como que recibe una actualización de acuerdo a lo que se va presentando cada año en cuanto a cuestiones gripales, por así decirlo. Se va actualizando esa vacuna para ir protegiéndonos año a año con lo que va apareciendo. Es así, digamos, es como una actualización que recibe esa vacuna de la gripe que tomamos todos los años para estacional, digamos. Mira, acá viene el mejor ejemplo de la base de virus ha sido actualizada. Claro. Y sí, lo que pasa es de que hay que pensar de que algunos virus, o sea, la mayor parte de los virus, las bacterias, todo eso, de los que tenemos vacunas, van evolucionando, es decir, van teniendo cambios en el tiempo. Lo estamos viendo actualmente con el coronavirus, que tenemos la variante Delta, la variante Manaus, la variante sudafricana. Ahora la variante andina, claro. La variante andina, entonces esto pasa también año a año con las gripes. Nosotros tenemos las gripes son estacionales, cosa que no es con el caso del coronavirus. El coronavirus no depende tanto de las estaciones, Claro. pero la gripe sí es estacional y generalmente es del invierno. Y bueno, obviamente va a ir mutando con los años y en diferentes zonas. Entonces, lo que se hace es tratar de darle este boost cada año al cuerpo, al sistema inmune, para no perder la memoria de la gripe. ¿Qué es lo que pasa? Uno dice, bueno, es una gripe, no sé qué cosa, yo no me vacuno porque nunca me pasa nada. Pero tenés que pensar de que hay grupos de riesgo que una gripe puede significar la muerte. Claro. Entonces, por eso, en general, gripe primero vos ves que el PAMI hace campañas de vacunación con la gripe para la tercera edad todos los años. Sí. Y es importantísimo que todos se vacunen para la gripe todos los años. Niños y ancianos sobre todo, digamos. Niños también, y si vos trabajas con mucha gente también, porque si bien lo más probable es de que te contagies de gripe, claro. Pero los síntomas van a ser menos severos si estás vacunado, que es lo mismo que pasa con las vacunas de coronavirus. Por eso te dicen, si tenés la oportunidad de vacunarte, vacunate. Porque algo que también ha circulado mucho en esta enorme cadena y en este enorme mar de desinformación en el que estamos inmersos en los últimos meses, principalmente por lo que es tema COVID, es este grito de, bueno, si te vacunás ya no te contagiás. Era como... funciona así, claro. Y claro, y lo que hay que explicar es, no. Lo que la vacunación previene, y es increíble que se siga hablando de esto, pero es importante hacerlo. Lo que la vacunación previene no es el contagio, sino son estos efectos más complejos en nuestro organismo. Sí, claro, y hay que tener en cuenta que no todas las vacunas te van a proteger del mismo modo. O sea, como cada tecnología tiene un porcentaje diferente de protección, se podría decir, para hablarlo simple. Entonces, no quiere decir que no te vas a contagiar. Lo más probable es que si te vas a contagiar tengas un cuadro asintomático, pero podés seguir contagiando. Claro. Entonces es importante que después de vacunado sigas haciendo todas las medidas que venías llevando. Usar el barbijo bien, porque eso es importante, usarlo bien, lavarse las manos, seguir haciendo todo lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, hasta que esté más del 70% de la población vacunada. Entonces ahí ya vamos a llegar a este famoso la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño, exactamente. Que aparte lo que permite eso del 70% vacunado es descomprimir y que no se sature tan fácilmente el sistema de salud. Entonces eso también va a permitir que las personas que tengan complicaciones puedan ser atendidas sin problemas. Claro, y aparte vos pensás que va a haber personas vacunadas que también van a tener complicaciones, porque claro, puede pasar, en muy baja proporción, pero va a pasar. Porque entonces, también el sistema va a estar adecuado para tratar a esta gente. Claro.
Porque ahí le digo, o sea, si hay algo en lo que coincidimos con los antivacunas o los profesores o los que profesan el tema de las terapias alternativas, es que también tiene que ver mucho con cómo uno trata el organismo. Eso es básico, digamos, seas vacuna o antivacuna. Sí. Uno cómo es con el organismo, cómo come, cómo se ejercita, cómo es, también influye, y también con el tema de enfermedades preexistentes, influye en cómo te va a pegar, digamos, la enfermedad o cómo te va a proteger la vacuna de alguna manera, ¿o no? Sí, claro, si tenés una vida sedentaria, fumás, bebés mucho alcohol, claro, y todas estas cosas van a ir en detrimento a tu salud. No, pero si ya me puse la vacuna, ¿no? Claro. Me tiene que proteger. Y sacaba una damajuana, ¿viste? Claro, ¿viste? Y seguía fumando, claro, 20 cigarrillos por día. O sea, claro, hay también una realidad, muchachos. Sí. Bueno, sí, la vacuna no puede hacer todo. El año pasado, también otro de los grandes temas de la polémica respecto a todas las vacunaciones, de nuevo, cuando todos nos volvimos opinólogos y expertos en vacunación, era el tema de las fases. Que esta vacuna está en fase 1, que esta ya presentó los papers y está en fase 2. No, que nunca le aprobaron la fase 3. Otro resaltaba, no, pero todas las vacunas están en fase 3 durante 10 años. ¿Qué son las fases de las vacunas? ¿Cuántas fases hay? ¿A partir de qué fase se puede empezar a aplicar una vacuna? Bueno, primero, una salvedad, sí, en cuanto a la vacuna del COVID, y es que no es que hay que esperar que se declare una pandemia para empezar a investigar, sino que ya hoy por hoy, en tiempo real, hay gente que se dedica a estudiar los virus, a investigar, a caracterizar y ver cuáles pueden ser esos puntos débiles en caso de que lleguen a ser infecciosos para los seres humanos o incluso para otras especies, ¿no? Las vacunas no son exclusividad de los humanos. Claro. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, los virus, como se agrupan por características, porque son parecidos, ya lo que por ahí se va estudiando para la familia de los coronavirus, se puede aplicar después si es que existe bastante más o menos parecido entre, por ejemplo, el SARS-CoV-2 o el CoV-1. Entonces eso también es tener información que te permite ir acortando tiempos. Entonces, para el mundo occidental, y creo que en realidad para todo el mundo, lo que se ha estandarizado es el proceso. Tenemos dos grandes etapas, digamos. Una preclínica, que es donde se hace toda la caracterización de cuáles pueden ser esas subunidades o qué se va a utilizar para que la vacuna inmunice. Después vienen las pruebas en los animales. O sea, perdón, que nosotros imaginamos que apenas apareció el virus en China, en Wuhan, ya empezaron a ver qué pasaba y cómo lo podían... O antes. No, fue bastante al toque, claro, se hizo. Fue muy interesante porque esto, bueno, en realidad hay discusión de cuándo empezó, claro, pero se calcula que fue a finales de 2019. Y ya pero digo, en ese periodo ya empezaron, finales de enero y principios de febrero ya estaba el genoma del virus disponible. Okay. Que esto fue algo histórico, nunca pasó esto, pero el genoma ya estaba disponible, estaba libre y ya estaba toda la comunidad científica del mundo abocada a trabajar con esto. Bien, se realizan entonces las pruebas en los animales para ver seguridad, dosis, cuál es la respuesta inmune que genera, si es que la genera. Claro. Se hacen todas estas pruebas de los posibles principios activos de la vacuna. Superada esa instancia empiezan las famosas fases de los ensayos clínicos, que tenemos, ahí se puede ver la figura. Básicamente estas fases son 3 y lo que buscan es validar en el ser humano la efectividad, o sea, si produce una buena respuesta, si es segura para las personas, y lo que se empieza es por un número reducido de voluntarios en la fase 1 con menos de 100 para justamente poder ver si se repite esto que se observó en los animales. Luego sigue la fase 2 donde ya se amplía el número e incluso ya se empieza a agregar más diversidad en cuanto a las personas, porque si hay algo que hay que tener en cuenta es que los humanos somos bastante diferentes unos respecto de otros, que no es por ahí lo que ocurre con los animales de laboratorio, donde son más o menos parecidos, entonces por ahí se puede obtener una respuesta que sea más igual. En los humanos no pasa eso porque somos más diferentes. Entonces por eso se van sumando distintos grupos
Y se suma además el famoso placebo, o sea, el que recibe otra vacuna o solución salina, bueno, algo que no es la vacuna en prueba. Y la fase 3 ya es a mucha más cantidad de voluntarios, son miles de personas, se trata de repetir en distintos lugares dentro de un mismo país, en todo el mundo, se trata de sumarse distintos establecimientos de salud, y nuevamente se incluyen los grupos placebo. Estas dos fases, la 2 y la 3, tienen en particular que quienes la realizan, o sea, tanto voluntarios como científicos, no saben quién recibe qué cosa. Eso después que se superan las instancias, se revela quién ha recibido placebo, quién ha recibido vacuna en prueba. Para que no se condicionen con... Claro, para evitar esos En sesgos. general, estas pruebas se denominan pruebas a doble ciego, es decir, de que no sabe básicamente nadie, o sea, no sabe el que la pone a la vacuna ni el que la recibe, no tiene idea qué es lo que está recibiendo. O sea, los científicos que la colocan tampoco saben qué están colocando, digamos. No. O sea, si es placebo. Claro, pasa que como vos tenés que analizar, estudiar cuáles son los efectos, si se protege o no. Claro. Entonces vos, como investigador, para no sesgarte a un resultado en particular, no tenés que saber qué es lo que está pasando. Claro. Agarran Entonces, una bolsita, se terminan vendan los estas ojos fases, se abren los sobres, se sabe quién sale tenía vacuna. placebo, quién no, y ya está. Por eso generalmente, no sé si escucharon, que cuando termina una determinada fase, los que estuvieron en pruebas y recibieron el placebo, los llaman para colocarle la vacuna definitiva. O sea. Claro. Sí, que es lo que pasó acá con los voluntarios. Con los voluntarios de acá. Voluntarios de Argentina. Johnson & Johnson y algunas otras. ¿Qué ha pasado con Sí. Bueno, superadas las fases 3, viene la aprobación por parte de una entidad gubernamental. En Argentina es ADMAT, Estados Unidos es la FDA, en Europa es la Asociación Europea de Medicamentos, si no me equivoco. Que aprueba el laboratorio del país que la está haciendo, digamos. Que aprueba al productor de la vacuna. Estas organizaciones tienen la libertad de evaluar ellos mismos incluso la vacuna, la calidad en cuanto a si es segura, pueden hacer ellos la prueba y ellos son los que dan los permisos para que después se circule y se venda. Claro. O sea, de alguna manera, por ejemplo, las 7 vacunas, 8 que están circulando, están aprobadas por la MAT. Sí. O sea, las que llegaron son las que están aprobadas, digamos, eso es. Sí, las que eso están es lo entrando obvio, a la digamos. Argentina son las que ya están aprobadas. Claro. Hay, sin mal no recuerdo, por información que ha dado a conocer el gobierno, la única que hasta ahora, no sé si ya tuvo la aprobación, era la de Johnson & Johnson, era la única que ANMAT todavía no había permitido, estaba en estudio, pero era la única que no estaba, por eso no está llegando tampoco esa. Claro. Pero las demás, y bueno, y la de Sinovac, creo que es la que tampoco está en Argentina aprobada. Sí, Sinopharm, son las dos chinas, pero no. La próxima que está, creo que ya la han aprobado, es la de CanSino, que también es china, que es monodosis, es decir, tiene una única dosis. O sea, las únicas vacunas que hay hasta ahora coronavirus que son de una sola dosis es la Johnson & Johnson y la de CanSino. Y la CanSino creo que ya la han aprobado, está pronto a aprobarse, y Johnson & Johnson está en el mismo camino. Claro. Yo creo que, bueno, este tema va a ser como para partirlo en dos partes también. Sí. Pero algo, a ver, entremos en algunos argumentos que uno viene escuchando. El tema de la periodicidad, de que no tiene los suficientes años de prueba y demás. Las vacunas se vencen, esa fue la otra que... Las vacunas se vencen, efectos secundarios, me voy a convertir en ruso, cosas así. ¿no? Yo te digo que a mí me dieron el Sputnik y no aprendí nada, no tiré una palabra en ruso, nada. No tomo más vodka. Sí, qué sé yo. Cada uno tiene, bueno, ahí empieza a tener su postura. Yo con la periodicidad digo, bueno, hermano, o sea, si tengo que esperar 10 años a ver, o 20 años a ver si funciona, ¿qué hacemos con el país? Ya va en 20 años, ¿me entendés? Vamos probando ahora y ya fue, qué sé yo. Digamos, si esto ha sido un caso también histórico para la ciencia, del tiempo de respuesta en que salieron las vacunas, eso sí es real. Bueno, eso ¿O no? Es una reflexión mía, ¿no? Sí. La ciencia no es una cosa estática, esto es dinámico, es no es 2 más 2, no es 2 más 2, 4. Claro. Esto, o sea, está bien, se ha planteado, requiere mucho tiempo, pero pensemos, tenemos nuevas tecnologías, tenemos información de base, y además es una pandemia, o sea, como tal, podemos encontrar voluntarios en todas partes del mundo para hacer las fases. Entonces, en ese sentido,
no hay que preocuparse si salió muy rápido, si no salió muy rápido. Si está aprobado es porque ha pasado por ese proceso estandarizado de producción de vacunas y podemos estar seguros que esto no es un gran negociado. Claro. Ujú. Pero Sí, hay que pensar también de que, o sea, en este caso es una pandemia, somos miles de millones de habitantes en el planeta, se ha probado en cientos de miles de vacunas en todo el mundo, las vacunas en todo el mundo, Sí. con esta fase 3 ya. Entonces, en muchos casos lo que se discute más es que todavía no, con algunas no han salido los datos finales y han salido los papers Ujú. revisados por pares en algunos casos. Entonces eso es tal vez lo que asusta a cierta gente y que en algunos casos no se ha probado en ciertos grupos etarios o con algunas enfermedades de base, pero en general las que ya están circulando y están aprobadas ya tienen estos resultados. Entonces no es algo para preocuparse en ese sentido. Pero ya tenemos, por ejemplo, algunos países que llegaron a una vacunación masiva Sí, del bueno, 80%. Caso Reino Unido. Israel, caso Reino Unido. Bueno, Estados Unidos va muy rápido, no llegó al porcentaje que querían, pero va muy rápido. Claro, Pero también porque la mayoría son países productores. claro. Claro. Y son los que más plata tienen. Sí, sí. Exactamente. No, porque incluso pensándolo Pero- por ese lado, hasta lo que lucran con todo, básicamente les conviene que salir adelante de la Claro. pandemia. O sea, necesita que se siga produciendo en todos los otros aspectos. Así que nos va a Claro, convenir pero- que las vacunas funcionen. Y sí, pero lo que pasa también mucho en estos países más grandes, por un extraño fenómeno de que no tienen estas enfermedades hace años o ningún tipo de enfermedad grave hace años, es que ahí es donde surgen los movimientos antivacunas y es donde más fuerte está este problema de yo no me vacuno porque no confío, porque me van a poner tal cosa u otra. Ujú. Que era un poco lo Entonces que eso está bien muy interesante. hace un par de semanas habíamos hablado también de esto de creer en la ciencia, lo que decíamos, y hablar de la ciencia como un método probado y una serie de pasos para funcionar. Pero digo, cuando se escucha esto, cuando ustedes, como parte de la comunidad científica, escuchan esos argumentos que no siempre son argumentos, son Claro. ideas o esta idea, no, yo no creo en la vacuna o esto que decíamos, me meten un chip que van a funcionar a través del 5G, que provocan autismo, que no sé, Claro, que no tienen Había- los años de prueba suficientes. había un montón de cosas dando vuelta. Como ustedes parte de la comunidad científica, ¿qué les mueve, qué les pasa? Es buenísimo. Yo me puse a buscar un poco de cuáles son las teorías conspirativas que hay Sí. detrás de las vacunas y en general. No entremos puntualmente a la de COVID. Sí, sí, sí. Es tremendo realmente. Ahí va. La imaginación de la gente es buenísima. Nada, o sea, uno conociendo un poco el paño, realmente son cosas que están o mal interpretadas o por ahí tergiversadas hacia un lado. O Claro. sea, no olvidemos que siempre hay una intención detrás de estas cosas. Claro. Eso no hay que perderle vista. Entonces, sinceramente, pensar en un microchip, en una vacuna, no. Cuesta. Mira, Sí. ya si querés que te sigan o todo eso, ya tenés un teléfono celular, digamos. ¿Para qué te van a poner un chip? Claro. Muchacho. Yo no puedo cargarle eso- una aplicación nueva al TV Box, boludo, y me vienen a hablar de chip en la vacuna. boludo. Quiero cargarle HBO Max al TV Box y no puedo, no me falla, Claro. boludo, ¿me entendés? Mira, yo lo que sí es un tema bastante importante, el tema de antivacunas, porque si bien obviamente acá con el tema del COVID hay mucha gente que no está muy de acuerdo de la vacunación, que no deberían estar preocupados por esto, pero el problema es de que hay este movimiento no es solamente con esa vacuna, es con un montón de Claro. otras vacunas y la gran mayoría de las vacunas se aplican en la infancia, porque es para prevenir la mortalidad infantil. Ujú. Es Claro. más, muchos padres al día de hoy ya no se tienen que preocupar de que su hijo se va a morir de tosferina porque hay una vacuna que lo va a proteger contra eso. Lo que hay que ser muy precavidos siempre con el tema de cualquier antivacuna es que no le podés sobrar, no le podés gastar ni nada, porque eso es lo que genera
una brecha más grande. O sea, tenés que escuchar atentamente y tratar de dialogar. Sí. Es el modo de combatir esta línea, esta Ujú. tendencia hacia las antivacunas. Claro. Uno no se puede estar burlando de esta gente. Y estos grupos Hay que entender. Claro, bueno, pueden poner en... Me pregunto, ¿estos grupos pueden poner en riesgo esta idea de erradicar enfermedades definitivamente? Sí, por Sí. supuesto. De hecho, la Organización Mundial de la Salud los ha puesto como un factor de riesgo para la salud en el mundo. El sarampión, que es un buen ejemplo, Claro. El que han mejor. habido brotes en Europa después de tiempos en que no se ha visto sarampión. Claro. Y es justamente por esto, por los movimientos antivacunas. Bueno, lo que pasó Es hace más, poco en Argentina. para no irnos tan lejos, en Argentina nosotros nos habíamos declarado libres de sarampión en el Sí. 2012. 2 años después, el sarampión de vuelta en Argentina por los movimientos antivacunas. Y hace un par de años hubo un brote fuerte también, si no me Exactamente, equivoco. y nosotros ya estábamos declarados que ya no había sarampión en el Claro. país. O sea, ya para que te declaren que no hay sarampión, es decir, se tiene que haber registrado el último caso hace 2 años. Es decir, que en el 2010 había estado el último caso de sarampión en el país. Claro. 2 años después, Argentina libre de sarampión. 2 años después, que empezó todo el movimiento antivacunas, porque Volvemos a tener el un movimiento brote. antivacunas viene desde el 98. Claro. Sí. Pero Con el lo antecedente popularizó- fuerte del terraplanismo, digamos. Sí. Asociado Claro, también. que eso. Pero el antivacunas lo grandioso es de que lo popularizó una actriz estadounidense que se llama Jenny McCarthy. Ah, Es mirá. la prima de Melissa McCarthy. McCarthy. Exactamente. Ella tomó este paper muy famoso de este investigador Wakefield, que asociaba la vacuna con la... ¿cómo es que se llama esto? Con el autismo. Con el Con el autismo, autismo. exactamente. Y para decirte a tal punto de qué tan mal estaba hecho este trabajo, que la The Lancet, que es la revista que publica esto, se tiene que retractar del trabajo este. Claro. Algún día podemos hablar de lo que es la retractación de las revistas sobre los trabajos, pero fue bastante importante, pero esta mujer no le importó nada, lo siguió tomando y se volvió una advocadora de... Una referente, digamos, el movimiento. Una referente Claro. del movimiento antivacunas en Estados Unidos. Y eso se movió a todo el mundo. Después se replicó en Europa, en Asia. Mira, yo por ejemplo te cuento, en Japón yo conozco gente que me comentan de que la gente no se quiere vacunar contra el coronavirus. Y a veces, y en general le tienen miedo a las vacunas, Ujú. cosa que es una locura. Sí, bueno, Qué Japón loco. es uno de los, a ver, por la posición y estabilidad económica que ocupa Japón en el mundo, es uno de los países con menor vacunación. Sí. Que eso sí también había llamado la atención. Y nosotros en Argentina tenemos un calendario de vacunación, Sí. tenemos vacunas Exactamente. gratuitas, que son obligatorias también, que realmente funciona, a ver, dentro de todo muy bien, obviamente en los últimos años ha ido menguando por todos estos movimientos, Sí. pero en general ha funcionado muy bien. Exactamente. Vos pensás de que hay enfermedades que no se han erradicado del mundo. La mayor parte de las enfermedades no se han erradicado. La única erradicada es la viruela, que bueno, fue un caso muy particular de por qué se permitió de que esta enfermedad se erradique. Pero hay otras que no, pero que sí podemos limitar su dispersión en la población y podemos sacarlas de ciertos lugares del planeta. Por ejemplo, acá sería terrible que vuelva la poliomielitis. Ujú. Claro. Y esa es una enfermedad que en algunas partes del mundo todavía sigue afectando, pero por el movimiento antivacunas se podría decir de que bueno, yo no vacuno a mis hijos contra la polio. Y después viajás a alguna parte del mundo, estamos en un mundo globalizado, vas a una parte del mundo donde hay un brote de poliomielitis, se contagia, terminas contagiando a niños y se arma Y un quilombo, todo claro. un quilombo, Claro. sí. Bueno, ¿qué es lo que...? A ver, también lo decíamos, en un montón de películas de terror o de ciencia ficción que plantean cómo se propagan algunos virus, uno a veces lo miraba y decía, no puede ser. Yo todavía tengo muy grabado Contagio, y hasta tengo grabado el planeta de los simios, me acuerdo. Ah, también. Que la primera, esta nueva trilogía que sacaron, que mostraban el mapita que estaba tranquilito César en la casa y de repente pim, 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 flechita para todos, flechita para atrás, y de repente el Ese mundo. es Digo, un quilombo. no puede ser. Mi cabeza era, no puede ser. Primero, no somos tan pelotudos. El primer pensamiento fue, somos tan boludos que no nos dimos cuenta que había un virus dando vuelta y contagiamos a todo el mundo.
Segundo, ¿tan rápido se fue todo al carajo? ¿Viste la típica de la invasión Sí. zombie? Pero era un zombie que mordió a uno. ¿Tan rápido el mundo es zombie? y de repente nos tocó el 2020 y fue como... Muchachos, por eso Contagio fue la película más Igual- vista de la pandemia. Sí, podemos Sí. dar fe de eso. Sí. Igual tenés que tener en cuenta que también va a depender mucho de, o sea, es como un contagio, que ahí te hablan del R0 y todas estas cosas Sí. de epidemiología, que también depende mucho de la virulencia, de la Ujú. patogenicidad del virus o del patógeno, Ujú. decirlo, qué tanto se va a esparcir y qué daño va a causar. Entonces, afortunadamente, el coronavirus, si bien es serio, no es tan serio como podría haberlo sido. Claro. Hay otros virus que podrían ser mucho peores, y podríamos verlo en el futuro, porque esto va a seguir, o sea, los virus siguen existiendo, nosotros seguimos invadiendo lugares en la naturaleza donde hay virus, y esto puede suceder que salte. Ha pasado siempre, muchos virus tienen el problema, que por eso no los podemos erradicar, de que afectan tanto a animales como a humanos. Entonces, generalmente sucede esto, que salta de una especie a otra. Y mientras más nos vamos metiendo en lugares silvestres que no tenemos idea, sacamos animales, matamos, suceden que puede pasar esto, que saltan hacia la humanidad. Claro, porque más allá de la expansión del COVID, es como que todos los años teníamos algo. Ujú. Un ébola, una gripe A en su momento. Pero sí. Todos los años había algo, digamos. Y el HIV, O el HIV. ha saltado también así de primates, saltó hacia los seres humanos. Al día de hoy ya tiene todo un tratamiento, ya el SIDA prácticamente es inexistente en los países más desarrollados. Entonces sí pasa de que, bueno, ahora en este caso tenemos el COVID, es muy nuevo, se ha propagado porque tiene esta capacidad de propagarse muy rápidamente. Pero bueno, hay que pensar de que así como ya están las vacunas, también va a ir surgiendo medicamentos para poder tratar a las personas que tengan cuadros más graves, que ya están saliendo diferentes medicamentos, solamente queda aprobarlos. Sí. Ahora, un medicamento, por ahí, como vos tenés que probarlo en pacientes graves, no hay tantos pacientes graves como la población sana que vos Ujú. podés vacunar, entonces las fases se demoran más tiempo. Claro. Y va a pasar Porque también que tengamos actualizaciones de las vacunas, o sea, a medida que van apareciendo estas cepas, que se va diversificando el virus, vamos a seguir teniendo actualizaciones de las vacunas, capaz que, no sé, se terminará incorporando un calendario de vacunas, lo del COVID también. Yo creo que probablemente sí. Yo creo que sí. Sí. De hecho, las fases de pruebas no terminan solo con la 3 y las aprobaciones, sino incluso se siguen haciendo seguimientos sobre cuestiones de seguridad, y si en efecto la vacuna al cabo de X tiempo sigue produciendo esas mismas defensas con esa misma fuerza, o si hay que cambiar algo porque, bueno, el virus Claro. ha cambiado también. Chicos, para ir cerrando, nosotros en Salta hemos tenido la fortuna por también la cantidad de habitantes que tiene la provincia, por la cantidad de vacunas que han llegado, la mala fortuna también de la desinformación que ha habido. Hay mucha gente que no se ha ido a vacunar, Sí. que no ha podido sacar su turno, entonces también hay un buen O caudal sea, que de podían vacunas. vacunarse, pero no quisieron Claro. ir. Hay un buen caudal de vacunas en la provincia. Es, si no me equivoco, la primera del país en habilitar ya la vacunación de 18 para Sí. arriba. Sí. A mí me Digo- toca mañana, no tengo Sí. 18, pero me toca mañana. Ah, mira, ¿no? Mirá, no, qué no. lástima. De hace rato. que pasamos. De hace rato que no tenés Venía- 18. Venía peleando la de 55. Ya me alegré cuando habilitaron 55. Dije, bueno. Pero digo, Hoy hagamos de- escuchaba desde el gobierno de que afortunadamente aquí en Salta las personas jóvenes son las menos reticentes en irse a vacunar. O sea, sí se volcaron a full Sí. a vacunarse. digamos. Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta que muchas personas todavía siguen pensando, no me voy a vacunar porque le dejo mi lugar para otra persona que realmente lo necesite. En realidad ese no es el modo de pensar, es si te toca vacunarte, Claro. si te Vacuna. tocó la vacuna, anda a vacunate, porque de ese modo vas a estar protegiendo a la comunidad, que es Claro. lo que queremos ahora, incrementar el número de gente vacunada para poder llegar al efecto de rebaño Sí. y que el virus deje de circular. Más si compartí Por una lo menos, vivienda, obviamente, una la vivienda circulación con del alguien virus la va- de riesgo. Claro, Sí. exactamente.
Pero la circulación del virus la vamos a dejar de ver circular probablemente ya más entrando el verano. Imaginemos, ahí yo tengo un grupo de amigos y mis amigos están, pero no estoy tan seguro, si me voy a ir a vacunar o no. No. Más allá de, como decíamos, uno lo primero que va a tener es, pum, chirlo, no seas gil, anda vacunate. Pero cuando entramos en la etapa de razonamiento, como para cerrar la columna del día de hoy, ¿qué le digo a una persona? No digo cómo convenzo, pero Claro. sí, ¿qué le digo a una persona que no está seguro de vacunarse? No que es antivacuna, digo, que tiene algunas dudas o que todavía lo está pensando. ¿Qué le puedo decir a esa persona? Vos Yo le diría, perdón, Juanjo, yo le diría a esa persona que la vacuna ha pasado por un largo proceso. O sea, es realmente seguro lo que uno le van a inocular. Porque quizás de todos los medicamentos es al que más se le exige esa seguridad. Y a mi parecer, la vacunación es como lo más, el trabajo en equipo que podemos hacer como sociedad. En cuanto a que si, no sé, tengo un pariente que no se puede vacunar por X razón, pero yo sí lo puedo hacer y el resto de mi familia lo puede hacer, bueno, lo estamos protegiendo a él y al vecino que puede estar en una situación semejante. Entonces, si hay un momento para no ser egoístas, es con las vacunas. Entonces hay que aprovecharlo porque tenemos la suerte de que son gratuitas, tenemos la suerte de que el Estado se ha preocupado por tener un calendario bastante completo, y creo que de la región somos los que tenemos muchísimas vacunas, que son 18 o 16, no recuerdo exactamente el número, y seguramente la del COVID también se va a sumar, así que vamos, por lo menos en el cono sur de América tenemos un buen calendario. Entonces no duden, lo que se dice son desinformaciones, no hay microchips, no hay componentes tóxicos, no produce autismo, está probado, y los efectos secundarios hay gente que los tiene, hay gente que no los tiene, y eso depende mucho también de la persona, cuál es su genética, cuáles son sus hábitos, diferencias entre varones, entre mujeres, cómo hemos tratado a nuestro cuerpo, cómo nuestro sistema inmune cómo se fue enfrentando a otras vacunas, a futuras infecciones. Todo eso influye. Entonces hay gente que sí, la pasa mal, hay gente que no. Sepan que es una reacción orgánica, es natural. Natural, claro. Y es además una garantía de que ustedes están generando defensas contra el patógeno que se les inoculó. Entonces tengan confianza, no duden, y cuestionense la desinformación. Eso es lo más importante. Juanjo. No, y aparte piensen con respecto a que mucha gente tiene miedo por los efectos secundarios. Piensen que los efectos secundarios son tan mínimos que sobrepasa el efecto positivo de vacunarte contra, o sea, para minimizar los efectos graves de la enfermedad, que los efectos secundarios que pueda llegarte a ocasionar una vacuna. Entonces, en ese sentido, tener miedo por unos efectos secundarios no, y la mayor parte de los efectos secundarios que tienen todas las vacunas que estamos viendo ahora son tratables. No hay ninguno que no sea tratable. Hasta inclusive el que está asociado de trombosis para AstraZeneca, sí, que es bajísimo, pero muy muy bajo, es como cerca de 2 personas por cada 100.000 habitantes, o sea que es muy muy bajo. Y hasta te puede agarrar en un vuelo. Exactamente, o sea, es más probable que te agarre una trombosis en un vuelo que con la vacuna. Sí, tremendo. Chicos, la verdad, muchísimas gracias por también preparar el tema. Estamos en un contexto realmente muy complejo y obviamente tener a los especialistas y tener a los que saben para poder traer luz a este tema y cortar con un poquito de esa cadena de desinformación es la verdad un placer, así que muchísimas gracias.